Bueno, amigos televidentes, estamos conversando con la doctora Rosario Espinal sobre el tema de la corrupción y la importancia, digamos, de la misma en cuanto a las implicaciones que tiene en la sociedad en su conjunto. Hablábamos en el segmento anterior sobre, bueno, los tipos de corrupción y dijimos que en este segmento hablaríamos sobre la corrupción gubernamental, o sea, cómo esta nos afecta, nos debilita como sociedad, cuál es el rol del liderazgo, la mitigación o supresión de este tipo de prácticas. Sí, bueno, esa corrupción, digamos, alta, de los altos niveles, ya sea privada o pública, en este caso tú me preguntabas de la estatal, de la pública, bueno, eso tiene, cuando la gente dice que la corrupción es un problema grave, generalmente está pensando en ese tipo de corrupción, no está pensando en los 200 pesos que le dio a un funcionario para que le consiguiera un documento, piensa más en ese tipo de corrupción del funcionario que se enriqueció, el escándalo que ocurrió en una instancia gubernamental como el que ahora está muy de moda, muy discutido, el de la Cámara de Cuentas. O sea, en eso es que la gente piensa cuando dice que en el país hay corrupción y que la corrupción es un problema grave. Ese tipo de corrupción tiene dos problemas fundamentales. Uno es, o digamos como tres problemas. Uno es que las cantidades envueltas que benefician pocas personas es muy grande. O sea, pocas personas se benefician de muchos recursos y eso es muy problemático porque tú lo que estás haciendo es desviando dinero que debería destinarse a mejorar las condiciones de vida del público, porque a fin de cuentas el pueblo es que pone ese dinero, el Estado vive del pueblo. Sí. Y es importante que la gente entienda que quien mantiene al gobierno es el pueblo. Así. Y por eso es que el gobierno tiene que ser responsable, porque el gobierno no tiene mecanismo de mantenerse si no es porque el pueblo lo mantiene. Entonces, la cantidad de dinero es grande para las pocas personas que se benefician de esa corrupción de cuello blanco en el sector público. El otro problema es que el gobierno envía una señal muy negativa a la sociedad, porque está violando las reglas, cuando se supone que el gobierno debe ser el que custodia y el que aplica las reglas. O sea, como en una casa, si el padre viola las reglas, tú no le puedes pedir a los hijos que se ajusten a las reglas, porque el padre o la madre que deben dar el ejemplo. Entonces, así mismo ocurre, si el Estado envía una señal muy negativa a la sociedad, porque si la gente ve que los funcionarios se están beneficiando, entonces tú lo que abres es un espacio ahí para que cualquiera trate de aprovecharse y para que no haya posibilidad de ser crítico. Y ahí viene la cuestión de la impunidad. En cualquier lugar se puede cometer un acto de corrupción, o sea, eso puede pasar donde quiera. Ahora, cuando la corrupción se amplía y ocurre mucho y no se sanciona, que es lo que se llama la impunidad, entonces tú estás creando un espacio social de ilegalidad. Y eso es muy negativo en la sociedad. Desde el punto de vista ético, es negativo, y desde el punto de vista del desarrollo social, porque como decía hace un momento, tú desvías recursos que deberían destinarse a mejorar el nivel de vida de la gente a través de mejores servicios para que algunas personas se beneficien de él. Tú eres del sector eléctrico y tú sabes que si hay corrupción en el sector eléctrico, pues menos hora de luz va a tener la población. Exactamente. Bueno, es realmente bastante interesante. Yo cuando la escucho ahora pensaba que en muchas ocasiones, y han sido planteamientos que se han hecho, de que de una u otra forma en la sociedad dominicana se ha dado una especie como de complicidad social. Y yo creo que esa supuesta complicidad social no es más que la traducción de esa impunidad, que el aparato legal y regulatorio en el país no funciona, y los ciudadanos con el bajo nivel de empoderamiento que tenemos, no tenemos mecanismos para poder castigar esos hechos. Entonces por eso se achaca a veces una especie de complicidad social. A ver, yo le pregunto, ¿y cuál es el rol, cuáles son las voluntades así históricas que se han podido percibir del liderazgo nacional para poder combatir la corrupción? Porque tal como usted señalaba, es algo que tiene que venir desde arriba. Exactamente, que quizás en algunos segmentos de la sociedad hay complicidad, pero yo no diría que complicidad es la palabra que se le aplicaría a toda la sociedad. Quizás es más impotencia.
Realmente es muy difícil para la ciudadanía perseguir, buscar la evidencia, someter a altos funcionarios del gobierno o del sector privado. Es sumamente difícil porque eso toma tiempo, porque es costoso, porque es complicado. O sea, ¿cómo tú o como yo, como ciudadanos comunes, podemos buscar los abogados, aunque haya ley de acceso a la libre información? Tú puedes tener la ley de acceso a la información, pero si yo pienso, mira, ahí hay corrupción, ¿qué posibilidades tengo yo y qué recursos tengo yo, tienes tú o tiene cualquier ciudadano de buscar un abogado o un grupo de abogados que persiga, que muestre la evidencia? No, no se puede. Entonces, el Estado tiene que ser el garante de la honestidad y de la ética pública, porque es muy difícil para la sociedad hacerlo. Entonces, aquí viene la paradoja. Es en el Estado se produce la corrupción, pero es el mismo Estado el que tiene que generar los mecanismos de ubicar donde hay corrupción y de someter esas personas corruptas. Es como ser juez y parte, y ahí está el dilema. O sea, el gobierno tiene que ser juez y parte de la corrupción, porque los actos se cometen ahí, pero el gobierno es el único que tiene recursos para poder someter eso. Hay sociedades donde tú tienes, por ejemplo, entidades de la sociedad civil sumamente fuertes, con mucho dinero, que reciben financiamiento de segmentos de la sociedad que tienen poder y a veces se constituyen en demandantes. Pero en países como este, aquí no hay fortaleza social para que ninguna institución pueda jugar ese papel. Perfecto. Mire, cuando yo le escucho referirse a esa paradoja del juez y parte, bueno, me asalta así rápidamente a la memoria el tema mismo de la Cámara de Cuentas. O sea, que quisiera más adelante escuchar su opinión, pero también me llegan así otros elementos que tienen que ver con la separación de los poderes del Estado, porque existe un poder judicial. Usted mencionaba la ley de transparencia, pero también está la de contratación de obras y bienes del Estado y demás. ¿Hasta qué tanto hemos avanzado desde el punto de vista de su percepción y de qué mecanismos podrían existir para que esa paradoja pudiese romperse y el Estado pudiese no ser juez y parte, y así ver también el caso de la Cámara de Cuentas? Yo quisiera en el próximo segmento que pudiésemos conversar sobre estos aspectos.